Hebreos capítulo 9 y vamos a leerlo desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, escuche esto, y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén y amén. Yo quiero, por favor, que usted le pida al Espíritu Santo. Mire, mi iglesia, nada funciona sin el Espíritu Santo. Usted no va a aprender sin el Espíritu Santo. Usted puede tener el mejor pastor, aparentemente, pero sin él tú no vas a aprender nada. Él es quien nos edifica, Él es quien nos instruye, Él es quien nos revela a Cristo y Él es quien trae a nuestra vida palabra de poder que nos levanta. Entonces diga al Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Yo te pido, Espíritu de Dios, que unjas mis labios. Por favor, te pido tu fuego, tu preciosa unción. ¿Y qué te pido, Señor? No me dejes solo en este altar. No me dejes solo, Señor. Elimina lo que sea mío en esta enseñanza y añade lo que es tuyo. Yo no quiero que en esta iglesia sea establecido lo mío, sino lo tuyo, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Clamo tu preciosa sangre sobre nuestra vida, en mi salud, en cada uno de tus hijos. Y yo te pido, Señor, que esa sangre me lave y me limpie de mis pecados, porque tu palabra dice que el justo más justo peca 7 veces al día. Pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestros oídos, pecamos con nuestra boca, con nuestros sentimientos, actitudes de orgullo, prepotencia. A veces hablamos lo que no debemos de hablar, pero te pedimos hoy, Señor, que nos perdones y nos laves con tu preciosa sangre. Todo lo que te estorbe para que tú te muevas, Señor, ráelo ahora con tu poder, con la preciosa sangre de Jesús, y que la unción que haya en este lugar sea una unción pura, sea una unción para atravesar corazones, y que tu poder caiga sobre todos. Toma control a los alrededores, toda retaliación se paraliza por el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Éxodo 25:40, allí habla acerca de, Dios le habla a Moisés acerca del tabernáculo. Con paciencia, el Espíritu Santo nos va enseñando la Escritura. Yo me preguntaba, y en un momento se lo decía al Señor, le dije: Señor, Moisés estuvo 80 días divididos en dos en el monte Sinaí, que después fue el monte de Horeb. Primero estuvo 40 días y después estuvo otros 40 días. Pero se cree que en los primeros 40 días Dios le habla de los 10 mandamientos y le habla de la construcción del tabernáculo. Y ahí lo dice en Éxodo 25:40, dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró en el monte a Moisés
la construcción del tabernáculo. En el monte Sinaí, Dios le dio instrucciones muy detalladas acerca del tabernáculo. Entonces el tabernáculo no fue una obra de hombre, no fue un diseño de Moisés. Moisés quiso, bueno, yo voy a hacer esta casa para Dios y la hizo como él quería. No, Dios se tomó el tiempo para darle las instrucciones. Dios mío, todos los días yo me imagino Dios decía, bueno, tú vas a hacer los postes alrededor del tabernáculo, la puerta, el altar de bronce que era el altar del sacrificio, el lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo. Cada parte del tabernáculo Dios se la mostró a él en el monte. Todo el tabernáculo que hizo Moisés era sombra del perfecto tabernáculo que vendría después. En ese momento el tabernáculo fue hecho por manos de hombres. Dios le dio el modelo a Moisés, pero fue hecho por mano de hombres. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Bezaleel y Ahio, ¿sí?, quien fueron llenados del Espíritu, y Dios les dio toda la sabiduría para crear las cortinas, todo lo artesanal para la construcción del tabernáculo. Pero una de las cosas que me impresiona es que ellos no tenían las herramientas. ¿Cómo lo hicieron? Si eso requería de fuerte calor para poder fundir el oro. Pero Dios les dio toda la sabiduría y toda la inteligencia. Ese tabernáculo tenía 3 lugares. Tenía el atrio, que era donde estaba el altar de bronce, que era el altar del sacrificio. Después había un lugar que se llamaba el lavacro, es decir, cuando los sacerdotes terminaban su sacrificio, en el lavacro, ahí se lavaban las manos. El lavacro representa la palabra de Dios, que ahí es donde el Señor a nosotros nos purifica, nos santifica con la palabra, pero no me quiero adelantar con esto. Y estaba el segundo lugar, que era el lugar santo. Y estaba el tercer lugar, que era el más deseado del tabernáculo, que era donde estaba el Padre, donde estaba el Dios Todopoderoso, que era el lugar santísimo. Pero todo ese tabernáculo representaba y apuntaba a Jesucristo, al Hijo de Dios. Por eso leíamos aquí en Hebreos 9:11, pero estando ya Cristo presente, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Míreme acá, antes de Cristo, el tabernáculo era Jesucristo, todo representaba a Jesús. Pero cuando aparece el Hijo de Dios, dice que cuando Cristo muere y es derramada la sangre, dice que el velo del templo que impedía entrar al lugar santísimo, dice que él se rasgó en dos. A través de la sangre, Cristo nos dio libre acceso a la presencia del Padre, pero es por la sangre de Cristo. Entonces nosotros ya no tenemos necesidad de ese tabernáculo de Moisés. En estos días, el arca del pacto que habíamos hecho, alguien habló de esa arca como algo sagrado, como algo sumamente sagrado. Mi hermano, esa arca fue un mueble, es una representación del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Pero hermano, eso es un mueble. Ya Dios no necesita ese mueble. Ahora el mueble es usted.
Ahora el mueble soy yo. Porque ahora el Espíritu de Dios ya no necesita ese mueble, ya no necesita el arca. Ahora por Jesucristo el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. Él está sobre nosotros y está con nosotros. En Éxodo 25:40 enseña que lo que Dios establece tiene origen en el cielo y debe de hacerse conforme a su revelación, no según la imaginación humana. Por eso Dios le dijo: mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Ahora entienden a su pastor? Cuando yo les digo no quiero hacer nada en esta iglesia, que Dios no me lo diga. Y ahora más que nunca. Si antes lo habían escuchado de mí, si antes yo estaba parado en eso, ahora más todavía con todo lo que ha pasado en mi vida. Donde nos vamos a ir, yo he visto lugares muy bonitos que cuando los veo digo: wow, aquí podría quedar bien la iglesia. Señor, pero ¿tú qué dices? Señor, pero háblamelo. Aquí hay líderes que me han llamado: pastor, encontramos un lugar hermoso. Señor, ¿ese es el lugar? Háblame, Señor, ¿qué debo de hacer? Dios le dijo eso a Moisés: asegúrate de hacerlo conforme yo te lo mostré. Aquí la líder de alabanza tiene que tomar esta palabra. Aquí la líder de intercesión tiene que tomar esta palabra. La líder de niños, la líder de comunicaciones. Bueno, cada ministerio, Señor, ¿cómo es que tú quieres estructurar este ministerio? No es como a nosotros nos place, como lo hace la iglesia de allá. No, yo no quiero hacerlo como lo hace la iglesia de allá. Yo quiero hacerlo conforme al diseño que Dios quiere hacer con esta iglesia. Si alguien está de acuerdo, déme un buen amén, por favor. No era diseño humano. Era una copia terrenal de una realidad celestial. Les recuerdo, ese tabernáculo era Jesucristo. Era Jesús. El tabernáculo era una sombra profética. Cada detalle señalaba a Cristo nuestro Señor y Salvador. Cada parte del tabernáculo apunta a Jesucristo. Cada parte del tabernáculo. Yo creo que eso lo vimos en esta iglesia porque hicimos el tabernáculo, hicimos en los grupos de liderazgo para aprender bien acerca de esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: yo soy la puerta? El tabernáculo tenía una puerta, que lo dice Juan 10:9, yo soy la puerta. Solo había una entrada al tabernáculo y solo hay un solo mediador. Porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí tuvimos una persona hace poco, llegó con su novia y que en un momento a ella se le alborotó un demonio y que estaba echando el demonio en el nombre del ángel Miguel Arcángel. ¿Usted dónde leyó eso? Tenía una Biblia con interpretación religiosa y yo le digo: venga, yo le cambio esa Biblia por una Biblia de estudio de las que nosotros manejamos, y aceptó. Quería sacarlo de esa mentira. Mi hermano, solo Jesucristo puede llevarnos al Padre. Solo Jesucristo puede darnos salvación. Él es el único puente para llegar al Padre. Cuando yo oro a Dios, yo le digo: Señor, mis oraciones no tienen ninguna validez si no son presentadas delante de ti a través de la sangre. Quiero que sepa eso. De nada le sirve usted orar si usted no presenta a Dios sus peticiones en el nombre de Jesús. Por eso Él dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, está
hecho. Porque es en el nombre de Jesucristo. Entonces, hay un solo mediador. El altar de bronce es el lugar del sacrificio. Cristo es el Cordero que fue ofrecido una vez y para siempre. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El altar del sacrificio era donde el pueblo venía, traía sus animales y ahí los desgollaban, y el sacerdote de la casa o el padre de familia ponía su mano y tocaba la sangre, y todos los pecados de él y su familia pasaban allí. Pero ahora ya no tenemos necesidad de ir a coger los corderitos, de ir a coger los toros y venirlos a traer al altar, porque Cristo fue el perfecto sacrificio en ese altar para siempre. Ya no hay necesidad de hacer eso. Entonces, ¿qué le digo a usted? Vaya a Jesucristo y todos nuestros pecados serán perdonados y limpiados. Estaba después el lavacro, lugar del nuevo nacimiento y de limpieza por la palabra. La palabra nos santifica y nos edifica. ¿Por qué? Porque ella nos muestra el camino. Eso representaba el lavacro. Como ella era hecha de espejo, o el material con el que lo hicieron, entonces el sacerdote podría reflejar su rostro. La palabra de Dios en nuestro espejo. Cuando usted se mira y dice: ay, Dios mío, lo que estoy haciendo. Entonces ella corrige nuestros caminos. Entonces el lavacro a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Después de ahí sigue el lugar santo. Ahí está el candelabro, Cristo la luz del mundo, el pan de la proposición, Cristo es el pan de vida, el altar del incienso, Cristo es nuestro intercesor. Todo representa a Cristo. Allá en el lugar santo estaba el candelabro, el pan de la proposición, estaba el altar del incienso, que son las oraciones de los santos, y Cristo era la respuesta a todo ello. Él es la luz del mundo, Cristo es el pan de vida, Cristo es nuestro intercesor. Y después de ahí sigue el lugar santísimo, que allí estaba el arca del pacto y sobre ella estaba el propiciatorio. Romanos 3:25. El lugar santísimo, allí estaba el arca del pacto, sobre ella estaba el propiciatorio. Y yo quiero que leamos Romanos 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Allí el sacerdote entraba, escúcheme, tomaba de la sangre de los animales que se habían hecho sacrificio, y esa sangre era aplicada, derramada sobre el propiciatorio. ¿Qué significaba el propiciatorio? Era el lugar donde la justicia y la misericordia de Dios se encontraban. Llegaba el sumo sacerdote, traía la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio. La rociaba, y era el lugar donde la justicia y la misericordia se encontraban, y allí era donde Dios perdonaba el pecado del pueblo. Era el lugar de la presencia directa de Dios, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre. Esto representa Jesús como nuestro sumo y eterno sacerdote. Jesús nos da libre acceso a la presencia del Padre, pero por su sangre. ¿Puede usted pensar en esto? Solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. Ahora Cristo dijo: ya ese velo
que en lo que los dividía el Padre, ahora yo lo quito con mi sangre. Ahora, por mi sangre, tú y yo, esta iglesia, podemos entrar a la presencia del Padre. Ya tenemos libre acceso a ese lugar. Entonces, ¿qué significa que el verdadero tabernáculo de Dios ya está aquí? Mi hermano, lo dijo Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi hermano, el tabernáculo que estaba en el Antiguo Testamento ya está dentro de nosotros. Sacrificio perfecto, sumo sacerdote, Rey eterno. Él es el único con su sangre y en su nombre que nos da libre acceso a la presencia de Dios. Jesucristo es el único que pudo romper con todas esas costumbres del pasado y ahora el verdadero tabernáculo está aquí con nosotros. Cuando Cristo vino, el verbo se hizo carne y el verdadero tabernáculo ya está entre nosotros. Jesús es el verdadero tabernáculo, caminando entre los hombres. Ya no es una nube sobre la tienda, ni la gloria de Dios entre las cortinas, sino Dios manifestado en carne. Ya tenemos a Cristo. Ya tenemos a Jesús con nosotros y Él ya puede estar dentro de nosotros y Él ya puede caminar con nosotros, pero ya es una decisión del ser humano, que usted tome la decisión de caminar con Él, que vemos hoy en día la multitud de personas que lo está rechazando. Mi hermano, yo estoy muy preocupado por Cali, muy preocupado. En Cali el pecado, la inmoralidad está tomando la expresión más expresiva. Usted sabe que aquí en Cali ya hay parejas de hermanos de sangre, y ella está embarazada del hermano. Pues anteriormente, cuando esas cosas se veían, Dios mío, era un escándalo y se buscaba la separación. Ahora no. Ahora queremos ser pareja, queremos casarnos, y ya ella está embarazada del hermano. Ya está siendo aceptado eso. Escuchaba en estos días dos psicólogas viviendo con un hombre. Las dos eran mujeres de ese hombre, psicólogas. ¿Qué espera? ¿Qué le espera a esta sociedad con la mentalidad de estas personas? Yo estoy preocupado. Y me arrodillo y le digo: Señor, perdona esta ciudad. Tú has prometido avivamiento. Hay cosas terribles que están sucediendo. La gente está rechazando al Salvador. Después de la resurrección, el velo del templo se rasgó. El acceso ya no está limitado. El creyente ahora es el templo del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo tenía tres partes. Diga conmigo, tres partes. Tres partes. Que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros, míreme acá, no podemos vivir fuera de ese tabernáculo. Si ahora el tabernáculo es Jesucristo, nosotros no podemos vivir fuera de ese tabernáculo. Tenemos que vivir dentro de ese tabernáculo. El tabernáculo también muestra nuestro proceso espiritual. El atrio significa salvación. El lugar santo significa intimidad. Y el lugar santísimo significa deleite. Yo le voy a hablar de acuerdo a como yo lo estoy viviendo.
no como lo enseña otras personas, ellos lo interpretarán de una manera diferente. Yo le voy a hablar como yo lo estoy experimentando. Miren, la relación de pareja tiene 3 fases. El hombre llega y ve una muchacha, su carne está anhelando a esa muchacha. Después pasa a la otra, a la segunda fase, que es la intimidad, para llegar al deleite. No sé si la agarró. Míreme acá, que algunos quedaron como... La pareja vive 3 fases. La carne, dice la muchacha, uy, yo quiero ese hombre. La carne está anhelando. Se oficializa algo. Estoy hablando del matrimonio cristiano. Se oficializa algo, entonces viene ¿qué? La intimidad. Para mí ese es el lugar santo. Cuando viene la intimidad, después ¿qué viene? El deleite. Dice que esas 3 partes del tabernáculo representan cuerpo, alma y espíritu. ¿Se acuerda lo que dijo David? Mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. Pero Isaías dijo, mi espíritu te busca. Mateo 7 dice, habla del proceso de llegar al Padre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí está, atrio, lugar santo y lugar santísimo. La mayoría del pueblo de Dios está en el atrio. Se la pasa pidiendo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, yo te pido por mi papá, yo te pido por mi mamá. Señor, ya oré, pero lo que oré fueron peticiones. Señor, ayúdame, Señor, haz esto, Señor, bendice mi negocio, Señor, ayúdame en mi sueño. Ahí está en el atrio exterior. Y la mayoría del pueblo de Dios está en ese lugar. Mi hermano, yo estuve ahí por demasiados años. Esa es donde pedimos, pedid se os dará. ¿Está mal? No está mal. Porque nosotros dependemos de Dios. Yo dependo de Dios. Y quiero depender de Dios en todas las áreas y en todo lo que necesito. Si estoy enfermo, quiero que Él me dé la sanidad. Si estoy sin dinero, yo quiero que Él me dé la provisión. Si necesito protección, quiero que Él me dé la protección. No está mal pedir. Pero ahí hay muchos foráneos en el atrio exterior. Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, bendice mi trabajo, te pido por mis estudios, te pido por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, dame fuerzas. Y ahí se le fue la hora de oración. Y ya, Señor, ya oré. Perdóname, Señor, ayer pequé. En el atrio exterior. Pero escúcheme, yo le estoy hablando de lo que estoy viviendo. Dios me entró al lugar santo. Vamos a la segunda fase. Empecé a sentirme incómodo. Ya no más, yo quiero algo diferente. Yo quiero algo diferente. Yo quiero una relación contigo. Yo no quería, ni le he estado pidiendo a Dios multitudes, porque para mí eso es una gran responsabilidad. ¿Usted sabe que una persona que llega a la iglesia es responsabilidad del pastor? Entonces, cuando lleguen, es porque el Espíritu Santo se va a encargar de usted, no yo.
Porque yo me estoy convenciendo que Él es el encargado de la Iglesia Viva Internacional y de todas las iglesias de sana doctrina del mundo. Él es el encargado. Y si Él va a traer multitudes, yo solamente voy a ser un vaso, un instrumento, como se le dijo a Pablo. Pero el que va a pastorear, el que va a liderar, el que va a traer la enseñanza será el Espíritu Santo de Dios. Mire, casi exclusivamente alrededor de sus necesidades, de sus cargas, de sus luchas diarias, gira nuestra oración. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué yo no puedo encontrar a Dios? Tome una decisión. Mi hermano, mis ruegos, mis pactos, pasaban años, yo lo deseaba, yo lo predicaba. Señor, ¿cuándo me vas a atrapar en tu presencia? Yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuándo me vas a atrapar en tu presencia? ¿Cuándo, Señor? Cuando una vez escucho una palabra del pastor Benny Hinn, ¿cómo Dios te va a llevar a la presencia de Dios si todavía hay demonios en ti? Yo decía, Señor, hay demonios en mí. Y si hay demonios en mí, entonces hazme libre, Señor. Sáname entonces, Señor. Así, y entonces empieza Dios a meter su mano en su pastor. Tú me dijiste a mí que sacara los demonios que tienes ahí, pues los voy a sacar. ¿Usted quiere mi presencia? Pues yo voy a sacar esos demonios. ¿Tú crees que Dios no ve lo que haces en secreto? Dios lo ve. ¿Y cómo te atreves a pedir la presencia de Dios? No estoy diciendo que no lo haga, hágalo. Porque eso te va a llevar a ese lugar de intimidad. Eso te va a llevar a ese lugar, un lugar más cercano con Dios. Y cuando llegues a la intimidad, yo estoy tocando el deleite. Míreme, el lugar santísimo no es lugar de peticiones. Allá a usted se le olvida su enfermedad. Allá a usted se le olvida lo que está pidiendo, su sueño, su proyecto, porque es un lugar donde tus ojos son llenos de la majestad de Dios. Allá no importa absolutamente nada. Allá es tu espíritu con su espíritu, uno solo. Deleite. Allá te deleitas. Yo me imagino, porque yo le decía, Señor, Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, pero ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Moisés quería estar allá. Los que han llegado hasta ese punto, sea en sueños, sea que Dios los ha sacado del cuerpo, que han muerto, ellos no quieren volver. Yo no sé por qué nosotros nos aferramos tanto a esta carne y a esta tierra, sabiendo que allá es mejor. Pero usted no se adelante, déjelo que Él se lo lleve. Que sea Él quien venga por nosotros. Mi hermano, es un lugar de deleite. El lugar santísimo era un pedacito de saborear la plenitud de la presencia de Dios. Cuando tú llegas a ese punto, no quieres que nadie te interrumpa, tú quieres estar allí. Ya tú no pides, Señor, es que mire, yo me siento gordito, es que yo me siento, usted se olvida de usted mismo, usted se olvida de sus enfermedades, usted se olvida de sus sueños, de su yo, usted se olvida de usted y ahí el que reina es Él, ahí el que más importa es Él, es uno con Dios, es usted amando a Dios, es tu espíritu con su espíritu, siendo uno solo. Eso es deleite, eso es pasión, y allá es donde Dios está llevando a su pastor. Mi hermano, y si eso está pasando, ¿usted se imagina lo que viene para esta iglesia? Escuchaba yo al pastor Benny, Dios como armando esta palabra. Dice que a los 29 años él se casó.
Pero antes de los 29 años, él estaba solo con el Señor. Por eso una persona que no ha entrado en ese lugar no entiende la soltería. O las palabras que Pablo dijo: si alguno llega soltero, quédese soltero. Porque el soltero solamente tiene cuidado del Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, va y trae cosas del mundo de cómo agradar a su esposa. Entonces Pablo dijo: yo quisiera evitarles todo eso, quédense solos. Y yo me doy cuenta que no solo Pablo estuvo soltero. ¿Dónde dice que Juan se casó? ¿Dónde dice que los apóstoles se casaron? Habla solamente que Pedro, el gruñón de Pedro, y no se vuelve a hablar de la esposa de Pedro. O puede ser que él ya estaba viudo, porque no habla nada de la esposa de Pedro. Entonces dice Benny Hinn que cuando estuvo solo vivió tiempos hermosos. Dice que nadie le hablaba. El papá se sentaban a la mesa, no le hablaban porque él se había vuelto cristiano. Pero él se casa y dice: yo me distraje. Se distrajo con los hijos, se distrajo con la esposa. Claro que le servía a Dios, pero no era del todo de él. Y en un momento estaba cargando una de sus niñas y estaba embelesado. Yo creo que los padres entienden esto. Cuando yo veo a mis hijitos dormir, yo voy y me arrodillo y los beso y les digo que los amo. Y él estaba embelesado. Él dijo: ni siquiera pensaba en Dios. Cuando escuchó la voz de Dios que le dijo: un día ustedes serán míos. Señor, yo soy tuyo. No, no eres mío. Ahora eres de tu hija. Y él decía que el Señor era celosísimo, pero que ya los hijos crecieron, se casaron y se fueron. Y él dijo: a mis 29 años estaba solo, ahora vuelvo a estar solo. Dios lo quería solo para él. Mi hermano, cuando tú llegas a ese punto, no es fácil. No es fácil pasar del atrio al lugar santo. La iglesia mantiene así: pasa del atrio al lugar santo, vuelve otra vez al atrio y se la pasa así. Llega un momento donde está en el cielo y dice: Señor, quiero servirte. Y al otro día está en el piso otra vez: Señor, perdóname. Señor, la embarré. Señor, ayúdame. Y entonces hay un momento en la iglesia donde la presencia de Dios desciende y tú lloras y ay, quiero servir a Dios. Entraste al lugar santo y volviste otra vez. Ahí se la pasa la iglesia. Pero una palabra como estas es para Dios, adentrándonos más a su presencia. Mi hermano, ya tenemos libre acceso, pero la iglesia no quiere entrar allí, porque la iglesia está distraída. La iglesia está distraída con las cosas del mundo, y más ahora con todo lo que el diablo está enviando para distraer la iglesia, con la tecnología, con los programas, con cualquier cantidad de cosas, y la iglesia está cayendo en eso. Pero mira lo que el Señor hizo conmigo. El Señor ya no permite ni televisión, ni Netflix, ni... Eso es conmigo. Dios lo hizo conmigo. Ni estar metido en redes. El Señor me quiere involucrado todo el tiempo con Él. Y yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo decía: Señor, toma mi tiempo. Toma mi vida, involúcrate en mi mañana, en mis tardes, en mis noches, en mis sueños. Si tú quieres toda la noche, que sea así. Soy tuyo. Pero el Señor le decía a Benny: no eres mío. Estaba celoso. Ahora eres de tu hija. Ahora te embelezas con tu hija y no conmigo.
Y ya después de ese proceso que muchos ya hemos conocido, que él ha vivido, Dios lo quería otra vez solo, y él dice ahí, y otra vez estoy solo, dice él, porque ya mis hijos mayores que no tienen tiempo de venirme a visitar, que ya no pueden porque tienen sus esposas, porque tienen sus hijitos, papá no puedo, voy a mirar a ver cómo puedo, ya no me quieren visitar. Pero él se dio cuenta, él lo quería para él. Eso Dios me lo habló esta semana, y ayer le digo a David, a Santiago, quiero que sepan una cosa, Dios me quiere solo para él. ¿Cómo así, papá? Sí, Dios me quiere solo para él, y yo estoy de acuerdo. Y ustedes dos van a estar conmigo, trabajando conmigo en el ministerio, para que sucedan a su papá. Ellos ya lo saben, que eso es lo que... Pero hermanos, ¿qué es lo más importante para que usted hoy no se vaya triste? Pero es que yo mantengo en el atrio exterior, yo mantengo ahí, yo no salgo. ¿Sabe qué es lo más importante? Que no salgas de ahí. Listo, estás en el atrio, sí, pero estás dentro, no puedes estar fuera. Cristo es el tabernáculo perfecto. Tienes que estar dentro de ese tabernáculo. No puedes decir, aquí estoy pidiendo perdón. Es aceptable, pero que esta palabra te empuje y te empuje hacia adentro, que la palabra te lleve hasta el lugar santo donde está el Padre. Ustedes se acuerdan que yo le decía a él, al Espíritu Santo, llévame a donde está el Padre. Y quiero decirle, desde ese momento que yo le dije eso, en eso ha estado trabajando él. Yo digo, hay momentos que ese momento es tan sublime. Cuando yo estaba investigando esto del tabernáculo, lo explicaban de una manera diferente. Y yo decía, no es conmigo así. Para mí, el cuerpo está ahí, en el atrio exterior. Estamos ahí en el cuerpo, ahí en la carne. Señor, dame. Señor, ayúdame. Señor, bendice mi trabajo. Esos son peticiones de carne. Cuando pasas, dices, ya esta parte, yo quiero algo más. Ya entras a la intimidad. Y la intimidad te va a llevar al lugar santísimo, al lugar del deleite. Ahí es donde dice David, deleítate a sí mismo, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí no dice lo que estás pidiendo, dice eso que está en tu corazón. Mire, el lugar santísimo no es para usted llevar esa lista de pedidos. Allá eso sobra, porque usted se deleita con Él. Para usted llegar allá, usted ya tiene que ser de Él. Allá no entra cualquiera. Allá no entra cualquier carnal. Allá no entra cualquier persona viviendo una doble vida. Allá no entra aquellos que están divididos entre el mundo, entre los deseos de los ojos, los deseos de la carne. No, allá entra uno que murió. Y este crédito no me lo doy yo mismo, se lo doy a Él, porque ustedes saben que fue Él quien me mató. Fue Él quien dijo, ya no serás parte de este mundo, ahora serás mío. Y mi hermano, es el más grande regalo que ha recibido esta iglesia. Que Dios nos lleve hasta ese lugar, hasta el lugar donde está el Padre.
La sangre era para que llegáramos al Padre. Todo el tabernáculo estaba mostrando el camino para llegar al Padre. Cristo es el camino para llegar al Padre, pero la iglesia en general no quiere entrar a ese lugar, permanece en el atrio, ahí en el altar de bronce. Traiga sacrificios, ayúdame, Señor, traiga sacrificios. Hoy el Señor le hace un llamado: vaya al lugar santo. Vaya al lugar santo. ¿Usted cree que yo llego? Cuando estoy en mis mañanas con Dios, yo saco una lista de peticiones. No. Es como un momentico. Ay, pues voy a orar por esto. Pero mi mayor tiempo es deleitándome en su palabra. Uy, lo que Dios me habló. Uy, lo que Dios me dijo. Toques del Espíritu. Cuando yo entro a ese lugar para estar con Él, ¡wow! Mi hermano, hay una renovación. Mi fe es renovada. Empieza Él a mostrarme las cosas que vienen, porque no hará nada el Señor sin antes revelárselo al que está deleitándose. Porque no hará nada el Señor sin antes revelárselo al que se está deleitando en Él, al que lo está buscando. Muchos conocen el perdón, pero pocos buscan la presencia. Muchos conocen la petición, pero pocos conocen la adoración. Muchos conocen la necesidad, pero pocos conocen la intimidad. Yo hablaba con un pastor y no lo estoy acusando. Yo le hablaba de intimidad. Pastor, es que como trato de explicarlo, pero casi nadie me entiende. ¿Y sabe por qué casi nadie me entiende? Porque no lo vive. Y yo hablaba con ese pastor y le decía: estoy viviendo un tiempo hermoso con Dios. Pero uno sabe, uno que está allá, y vuelvo y le digo, no lo estoy acusando, un hombre seco, que se la pasa en programas, se la pasa en la parte externa. Son personas que no permiten que uno les enseñe. Son personas que no permiten beber de lo que Dios puede estar haciendo con otro. Y otro pastor me decía, pero dime una cosa. Porque una de las palabras que Dios me dio esta semana fue: ¿dónde está tu deseo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Confrontémonos con la realidad. ¿Qué es lo que más deseas? Hay unos que desean, no, yo quiero una casa grande, yo quiero un buen carro. No está mal. Pero ese es tu más grande deseo. ¿Cuál es tu más grande deseo? Dios se convirtió para mí en mi más grande deseo. Ahí no hay mentira. ¿Cuál es el más grande deseo? Yo quiero que Dios me dé una casa, claro. Y como yo se la estoy pidiendo para colocar un lugar especial para Él, yo le digo: Señor, permíteme construirte una habitación. Yo necesito un carro, yo lo necesito, pero no es mi más grande deseo. Quizás alguien dirá, no, mi mayor deseo es casarme, tener a mi esposo, otros tener a mi esposa. Eso está bien. Pero yo te estoy hablando de tu más grande deseo. Eso es lo que te va a llevar a ese lugar. ¿Cuál es el más grande deseo que nosotros tenemos? Entonces el pastor me decía, pero no entiendo. Por eso le digo, una persona que no ha podido llegar hasta allí no entiende. Cree que oración es igual a intimidad
y es igual a deleite, es igual. Pero eso es muy diferente. En el atrio comienza el acercamiento, pero debes avanzar al lugar santo, donde nace la sed profunda por Dios. Mi carne te anhela, dijo David. Mi alma tiene sed de ti y mi espíritu te busca. ¿Cuál es la segunda? Primera, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ahí está el lugar santo. Y la tercera es, llamad y se os abrirá. Entonces, Dios dice, todo aquel que pide, recibe, ¿sí? Estás en el atrio exterior, todo el que pide, recibe, el que busca, halla, intimidad, y el que llama se le abrirá. Ahí estás con él. ¿Sí? Donde nace la sed profunda por Dios, como expresó Isaías. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, dice, madrugaré a buscarte. Allí inicia la intimidad. Sin embargo, el lugar santísimo es el deleite pleno. Iglesia, aquí hay algo poderoso. En ese lugar usted no pide. Y no porque no se pueda, sino porque allí nada más importa. Será solo deleite, disfrute pleno, será de espíritu a espíritu. Iglesia, la iglesia en general no ha conocido esto. Por eso el cristianismo se hace pesado para muchos. Otra vez la iglesia, otra vez servicio. Pero cuando se llega a ese lugar, hermano, wow, es un deleite. Es un deleite con el Señor. Entonces, en conclusión de esta palabra, ¿qué es lo más importante? Que no estés fuera del tabernáculo, sino dentro. Pastor, estoy en la zona de pedir. Bueno, está bien, ahí estás madurando. Pero vas a avanzar al lugar santo desde hoy. Señor, ya no más. Ya usted me perdonó. Ya usted limpió mis pecados. Ya usted ha guardado mis hijos. Ahora quiero ir al lugar santo. Amén. Y le quiero decir una cosa. Amén. Jesús le dijo a los doctores de la ley, vosotros ni entráis, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Su pastor ya entró. Ahora venga usted detrás del pastor. Porque cuando el pastor no ha entrado, ¿cómo la iglesia va a entrar? Pero si Dios ya está llevando a su pastor allá y no quiere otra cosa sino a Dios, entonces, hermano, la puerta se abre para que usted entre, para que usted entre, para que usted entre, para que usted entre. Entonces entre. Tal es el sacerdote. Yo no entiendo eso. Y así es el pueblo. Entonces yo no sé por qué veo a algunos todavía aperezados, líderes inmaduros. Ya es hora de madurar, ya es hora de salir del atrio y llegar al lugar santo, y que tengas intimidad y que tengas deleite y que disfrutes a Dios como Él quiere que lo disfrutemos. Yo te digo, serás la mujer más plena y feliz del mundo. Serás el hombre más pleno, más feliz, más lleno. Te sientes completo. Mira esa palabra, te vas a sentir completo, porque Él va a llenar tus vacíos, Él te va a llenar tus necesidades, Él va a ser el todo de tu vida. Esta es una iglesia llamada para que Dios sea el todo. Ese amén le faltó fuerza. Esta iglesia fue llamada para que Dios sea el todo, para que el Espíritu Santo sea tu todo, sea quien llene tu vida. Carlos Andrés, también es para usted. Entonces, mi querido hermano, lo que hay que hacer es avanzar. Amén. Cristianos de años, llevamos 20 años y ahí, Señor, perdona.
Señor, ayúdame. Señor, te pido por mi mamá. Señor, te pido por mi papá. Ya has pedido por ellos. Ellos están en las manos de Dios. Avanza. El Señor está esperando que avance. Pudiera el Señor Jesucristo decirte: ya te abrí camino, ¿por qué no te metes? Adriana, ya te abrí camino, la sangre te dio libre acceso, ¿por qué no entras? Ahora el problema no es porque no se pueda entrar, sino porque usted no quiere. Pastor, tengo demonios. Pues dígale a él que se los saque. Yo quiero. Bueno, Dios te va a preparar para eso. ¿Usted cree que el proceso en el que yo viviera, por qué? Ay, qué pesar del pastor. Ahí se acabó. Pero lo que estaba haciendo estaba en el taller del maestro, ahí, Señor, sacando demonios para después llevarme a la presencia. Y cuando esos demonios están agarrados, que usted está tomada de la mano con ellos, no te vayas. Tú tienes que aborrecer esos demonios. Es decir, no quiero nada contigo, ahora lo quiero todo con Él. Lo quiero todo con Él. Mi hermano, usted no sabe toda esta semana todo lo que el Espíritu Santo me habló. Yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Por eso ustedes no me ven llegando hasta enfermo. Yo digo, yo estoy feliz, gozoso, porque es Él quien está tomándome de la mano, como diciéndome: más para adentro, más para adentro, como la palabra del océano. Dile a Él que te sumerja. Yo te lo digo, puedes estar pelado, sin nada, pero eres feliz. Amén. Puedes estar en problemas. Usted dice, pues, tiene el control. Él tiene el control. Así como cuando tú fuiste allá con esa paz, con esa tranquilidad, y la gente va a ver eso, solamente con verte, ellos son sanados. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre toda esta iglesia. Eso es lo que está haciendo, llenándolos, cambiando sus caras feas por caras bonitas, colocando hermosura. Llegan todos malaclasudos, llegan mirando raro, llegan con semblante abajo. Él está cambiando todo eso. Mire, usted sabe lo que es que nuestros ojos sean llenos de su majestad. Yo le puedo decir que yo he vivido la experiencia, porque me pasó. Cuando dice Éxodo que Jehová descendió en fuego sobre el monte Sinaí, eso fue impresionante. Es como si yo lo viera. Era como si yo lo viera. Otra parte fue cuando Jesús ascendió a los cielos al lado de sus discípulos. Yo decía, Dios, cuando usted ve esa realidad de eso que dice la Biblia, eso es lo que está haciendo Dios, como llevándome a la realidad de su palabra. Eso no solamente es una historia que escribieron ahí los apóstoles o los que Dios inspiró para escribir la Biblia. No, eso es una realidad. Por eso dice Hebreos que la palabra de Dios es una palabra viva. Métase en esas historias de Jesús, cuando Jesús sanó, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús se transfiguró. ¿Cómo sería eso para Pedro? ¿No has pensado en eso? Que Pedro dijo, Señor, voy a hacer 3 enramadas. Una para ti, la otra para Elías y la otra para ¿qué? Para Moisés. Piensa en lo que él estaba viendo. Piense cuando Jehová descendió sobre el monte Sinaí, que el monte humeaba. Piense cuando Moisés, Dios le habló a través de la zarza. ¡Wow! Usted está viendo la realidad de Dios. Lo más importante
es que vivas dentro del tabernáculo. Escuchan los de atrás. Que vivas dentro del tabernáculo, aunque estés en el atrio y no fuera de él. El atrio te llevará al lugar santo, a la intimidad, y la intimidad te llevará al lugar santísimo, a permanecer en su presencia. ¿Qué es lo más importante? Que estés dentro. En cualquier momento, en cualquier año, en cualquier mes, en cualquier día, allá tendrás que llegar. Amén. Pero no puedes estar fuera del tabernáculo. Amén. Amén.